Así que bueno, nada, darles la bienvenida. Y bueno, como saben, este es un ciclo de charlas que venimos realizando desde diciembre del año pasado, ¿ya? Un ciclo que estamos realizando en el tema de negocios digitales o de digitalización de negocios. Ya pasamos por las primeras dos charlas que fueron de modelamiento de negocios exponenciales y de digitalización del marketing, ¿no? Y hoy día nos toca otro tema súper interesante que es la ciencia de datos, pero no la ciencia de datos, o al menos en esta ocasión, no la ciencia de datos vista desde un punto de vista más técnico, sino que desde un punto de vista más de cómo se gestiona, ¿no? Y para eso nos acompañan dos estimados profesionales y académicos también conocidos nuestros y de la universidad, que son, bueno, Patricio Moya, si quieres así, Patricio, para que te vean, y Sebastián Azócar, Ya. y ahí están. Patricio, y ahí ustedes, bueno, me corrigen si es así, digamos. Patricio está o se relaciona con la ciencia de datos desde un punto de vista un poquitito más académico, ¿no? Él trabaja en la Universidad de Portales, además en un centro que se llama el Centro Empírico para los Negocios, así era el CIEN, ¿o no? Centro de Investigación Centro de Empírico para los Investigación Negocios, exactamente. Entonces tiene una aproximación un poquito más académica al tema. Y Sebastián estuvo en el Centro de Investigación Empírica de los Negocios hasta hace alrededor de un año, y hoy día trabaja como cientista de datos en la Caja Los Andes. Entonces tiene una aproximación en el fondo como más práctica al tema, aunque bueno, ambos obviamente tienen ¿cómo se llama?, conocimientos bien acabados de esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, de nuevo, en honor al tiempo, es los invito a comenzar. Vámonos como camión petrolero, digamos, agarrando vuelos a poquititos, esperando que vayan entrando más personas, pero mientras tanto, bueno, empecemos, ¿ah? Y así que bueno, Patricio, Sebastián, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, voy a comenzar yo dando la introducción de esta charla, que esta charla pretende, ¿cierto?, dar una descripción general de lo que es la ciencia de datos y de dónde vienen los datos y qué hacemos con ellos. De ahí el nombre, ¿cierto?, navegar en un mar de datos. Hoy en día todos, ¿cierto?, vemos que los datos se encuentran en todas partes, se habla mucho de los datos, uno escucha, ¿cierto?, en todas partes que esto es como datos, los datos se generan, ¿cierto?, se hacen estudios con los datos y aparte surgen estas nuevas carreras y estas nuevas profesiones que tienen que ver con los datos. Entonces vamos a partir primero hablando qué es el Big Data, ya una tendencia actual, ¿cierto?, de renombre, ¿cierto?, que tiene un gran impacto en lo que hacemos. Luego vamos a ver las técnicas y algoritmos, ¿cierto?, que tienen que ver con estos datos. Vamos a ver vamos a describir una técnica bien particular y bien interesante que se llama Deep Learning, la cual tiene grandes avances en la inteligencia artificial, cosas que nos ayudan, ¿cierto?, en la actualidad a hacer procesos que quizás los humanos no podrían hacer. Y finalmente vamos a terminar hablando de los algoritmos éticos, es decir, que dentro de todo esto, ¿cierto?, dónde podemos llegar y qué es lo que se puede y no se debe hacer, ¿ya? Entonces vamos a partir con lo primero, que es el Big Data. Uno escuchará, ¿cierto?, esta palabra y dirá, bueno, Big Data, por el nombre, estamos hablando de una gran cantidad de datos. Pero la verdad es que una gran cantidad de datos podría no ser un Big Data, ¿ya? El término Big Data tiene que ver más del volumen, pero también el tipo de datos. Hoy en día, el tipo de datos que aparece en Big Data son datos que no son intencionados. Hace algún tiempo, cuando se quería investigar, ¿cierto?, sobre todo en el área estadística, se quería investigar algún parámetro o saber alguna información de la población o quería hacer alguna predicción, se intencionaba la recolección de datos, es decir, ponían ante una encuesta o se podía, ¿cierto?, hacer un diseño experimental para poder obtener datos, pero hoy en día los datos aparecen por sí solos, ya como están en todas partes. Cuando uno usa, ¿cierto?, un celular o el GPS
o todos estos dispositivos que están interconectados, entregan datos en cada segundo. O sea, cada tiempo que pasa, una gran cantidad de datos se está cambiando y se está recolectando. De ahí que viene la palabra Big Data. Ya tiene que ver con esta nueva tendencia de que, por ejemplo, cada foto que se saca o cada vez que uno camina con un celular, ¿cierto? Voy recolectando datos. Aquí hay cuatro datos interesantes acerca de lo que yo les estoy contando. Lo primero, cierto, es que en los últimos años, más o menos los 2 últimos años, se han recolectado más datos que en toda la historia de la humanidad. Es decir, estamos viviendo una era donde la cantidad de datos que recogemos nunca había sido tan grande como ahora. Es un crecimiento explosivo. Por ejemplo, cada segundo se crean 1,7 megabytes de información nueva. Y si vemos un caso específico de Facebook, por ejemplo, se envían 31,25 millones de mensajes y se miran 2,77 millones de videos por minuto. Solo en el 2015 se sacaron 1 billón de fotos, es decir, todos estos corresponden a datos que todos generan y que no son intencionados para hacer un estudio, sino que provienen del mismo uso de un dispositivo. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Les voy a contar una historia interesante acerca de cómo el Big Data puede hacer otra mirada acerca de un problema que podamos tener. Uno relacionado, ¿cierto?, más actual, que puede ser el COVID. Pero hace un tiempo, ¿cierto?, estaba la gripe A y se estaba viendo como una epidemia. Y lo que se quiso hacer es decir, bueno, ¿cómo hoy en día sé cuánto de la población está enferma? Básicamente la forma de saberlo y que todos, ¿cierto?, podemos intuir es que una persona que está enferma de un cierto virus tiene que ir a un centro hospitalario, se le tiene que hacer un examen y luego se recopila esa información y se dice, mira, tienes el 20% de la población con tal virus. Pero eso es una forma reactiva, ¿cierto? O sea, estamos analizando algo que ya pasó y recolectando esa información. ¿Habrá alguna forma de saber cuánta población está infectada en tiempo real sin que todos tengan que ir a un centro hospitalario a hacerse un examen? Entonces, partió la idea de Google Fluentends, que en Google dijeron, bueno, parece ser que cada vez que alguien está enfermo de alguna cosa, y ellos ya lo sabían, los síntomas se buscan por Google. Ya, o sea, la persona siente algún síntoma y lo primero que hace es, va a Google, coloca los síntomas que tiene y dice, ya, parece que tengo esto. Entonces vieron una relación que existía entre la búsqueda de ciertas palabras con la probabilidad de que alguien estuviera con la gripe A. Se hizo un estudio, ¿cierto?, en 9 regiones, 5 años y 52 semanas, lo que recopiló 2.340 datos, que lo escribí ahí. Y luego se probaron distintos modelos para poder hacer esta relación que existía entre búsquedas y porcentaje de la población que estaba infectada. 450 millones de modelos alternativos, algo que Google puede hacer y probar, ¿cierto? Hasta que se encontró uno que justamente daba, ¿cierto?, un error pequeño. ¿Y qué es lo que podía hacer este algoritmo? En tiempo real, mediante las búsquedas que se daban en Google, se podía determinar en algún lugar qué cantidad de la población estaba infectada del virus. Y eso, ¿cierto?, resultó por un buen tiempo y fue uno de los grandes aciertos que tuvo el Big Data en predecir algo que, si bien no es intencionado, porque cuando uno busca información en Google no está intencionando como hacerse un examen, pero sí se puede sacar un insight de que en verdad la persona podría estar infectada solo por los síntomas que está relatando. Así que es uno de los casos emblemáticos. Bueno, tiempo después Google Fluentends empezó a decaer su precisión, pero fue justamente por otros problemas que siguieron en que las búsquedas se estaban intencionando, estaban sugiriendo otros síntomas y la gente lo ponía, ¿cierto?, y suponía tener otros síntomas que no tenía, entonces después se fue arreglando. Hoy en día no está activo, pero la historia dice, ¿cierto?, que probablemente lo van a volver a sacar con una versión mejorada. Así, ¿cierto?, como les hablé, cuando uno tiene esta gran cantidad de datos, lo que pretende hacer es, de alguna forma, sacar algo, ¿cierto?, sacar algún valor a esos datos, que algo que nos dé algo más que solo observarlo y decir, mira qué gran cantidad de datos, sino que ver alguna cosa interesante de los datos. Por eso existen distintas técnicas que nos permiten trabajar estos datos, que son Machine Learning, ¿cierto?, y Deep Learning, con lo cual ahora mi colega acá, ¿cierto?, les va a empezar a hablar de estas herramientas que existen para trabajar este tipo de datos. Gracias, Sebastián. Bueno, lo que yo les quiero hablar un poco, dentro de lo que
se puede dar acá en el tiempo que tenemos son algunas herramientas, técnicas, algoritmos para enfrentar esto que es esta avalancha de datos. Si hiciéramos la asociación, por ejemplo, que necesito recolectar agua potable y estoy con una cuchara, no voy a lograr hacerlo. Y la lluvia ya tendría como más sentido, podría arreglármelas. Ahora, si asociamos esta avalancha de datos con una lluvia grande, como dice acá, muchos datos, una cuchara no me va a servir. Y esa asociación se puede referir a cómo ocupábamos nosotros la estadística. Las herramientas estadísticas estaban preparadas y son muy útiles. Sin embargo, en la actualidad tenemos que dar el siguiente paso. Y la crítica que se le hacía a los que teorizaban mucho con las estadísticas eran dos. Uno, que no pueden realizarlo porque no tenemos suficientes datos. Y la otra era que no, esto en cómputo no da, los computadores no dan. Esas características ya quedaron atrás. Las capacidades que tienen ahora los computadores, incluso los de sobremesa, el que uno tiene y está conectado acá, perfectamente logran hacer análisis, ejecutar algoritmos que resuelven problemas. Y si ya nuestra necesidad es mayor, uno puede ir a la nube, y no es caro ir a la nube. De hecho, hay algunos servicios que son gratuitos, donde uno podría ir. Y la otra es que cuando decían que no tengo suficientes datos o obtener información me es muy costoso, eso ya no. Y eso se produjo porque el almacenamiento es muy barato. La curva del precio del kilobyte de datos ha bajado muchísimo y sigue bajando. Ya uno habla de tera y de otros modelos para almacenar datos. Entonces tenemos todas las condiciones. Así que vamos a examinar 3 algoritmos, o yo le llamo algoritmos, también pueden ser herramientas, métodos que se utilizan para procesar estos datos. Por ejemplo, aquí tenemos el primero que yo menciono, que es el análisis de clúster. Este es un algoritmo de clasificación. Y en el fondo yo trato de descubrir conjuntos de datos que los tengo que tener separados. El otro que vamos a ver también es el análisis de regresión. Es un proceso estadístico muy cotizado. De hecho, ahí tengo que lo han llamado como el automóvil del siglo XX. Así fue el análisis de regresión. Y finalmente vamos a ver algo que utiliza los dos anteriores, que son los árboles de decisiones. Veamos primero el análisis de clúster. Cuando hablamos de clúster, la idea es que agrupemos en clúster, o la verdad no sé si existe la palabra clusterizar, pero se ocupa mucho en la jerga de la ciencia de datos. Si ustedes ven ahí la lámina, ahí tengo puntos amarillos que son cuadrados y los redondos que son rojos. Yo logré separar eso, logré identificar. Y cuando hago un algoritmo de clasificación, tengo que identificar 2 características fundamentales, que es los elementos que están dentro de un mismo grupo, de una misma clasificación, son muy similares, se parecen mucho. Sin embargo, 2 elementos que están en grupos diferentes son lo suficientemente distintos para estar en esos grupos diferentes. Y la tarea fundamental que ha hecho la ciencia de datos, y los computadores son específicos para hacer eso, lo hacen muy rápido, es ordenar estos agrupamientos. Hay una pequeña dificultad que es cómo defino cuántos clústeres o cuántos grupos yo voy a formar. Y la verdad, aunque eso es así, no es tan complejo hacerlo. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es como un ejemplo. Por ejemplo, que tenemos una empresa que está enfocada en la salud y queremos construir 2 grupos. Está enfocado en las mujeres. Entonces, lo que puede hacer este algoritmo primero es separarlos al azar en 2 grupos. Después, en cada grupo,
el algoritmo que tendría que hacer, calcular el promedio de su peso. La media de su peso. Estamos considerando esa variable. La media de su peso, y lo que hacemos, tengo una media en este grupo y en este otro grupo. Entonces, cuando calculo la media de un grupo, veo y comparo con cada uno de los integrantes de ese grupo qué tan lejos está de la media y qué tan lejos está de la media del otro grupo. El que esté más cercano se queda en el grupo o se va hacia el otro grupo, y así redistribuimos o reasignamos de nuevo a los grupos con esa media que calculamos. Y aquí viene lo que agrega todo lo que es la computación. Yo puedo repetir ese proceso tantas veces como quiera. En el fondo, vuelvo a calcular la media en ambos grupos y comparo nuevamente. Y así, al final llego a un nivel que ahí el algoritmo se repite K veces o K medios para determinar en qué quedar. El algoritmo sabe cuando ya, aunque calcule de nuevo la media, nadie más se mueve a ningún grupo. Y ahí el algoritmo se detiene. Y eso lo hace en forma automática. Ese es uno. Pasemos, este es, como decía, el de regresión, el automóvil de la estadística moderna. Ahí hay un gráfico no lineal, una regresión no lineal, pero generalmente lo que se ocupa es una recta que es lineal. ¿En qué consiste esto? En que yo comparo dos variables, o más también podrían ser, y predijo lo que se relacionan, cómo se relacionan ellos. Voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Ejemplo, gasto de una familia en vacaciones. Yo quiero predecir cuánto va a gastar en sus próximas vacaciones una familia. Lo mejor siempre es la media de lo que ha gastado en los últimos tiempos. Y listo. Pero si tengo un antecedente adicional, por ejemplo, el ingreso de la familia, puedo relacionarlos. Entonces, mi modelo ahora lo que hace es, dado el ingreso, ¿cuánto va a gastar esta familia? Y ahí hago una relación. Y dado los puntos, genero una línea, una regresión lineal o una regresión no lineal, que podría ser una curva. Entonces yo puedo predecir que si la persona tiene estos ingresos, va a gastar esto. Esta herramienta es la más usada en lo que es ciencia de datos para predecir. Es muy sencilla. Existen algoritmos para hacerlo, pero muy rápidamente. Y el otro, este es un árbol de decisiones. Si ustedes se fijan, se le llama CART, Classification and Regression Tree, y ocupa regresión y clasificación. Es una mezcla. Y si ustedes se fijan, en el centro hay un gráfico. Ese es un árbol, pero está al revés. En el fondo el tronco está arriba. El tronco está arriba y vamos avanzando por las ramas. ¿Y qué es lo que hace esto? Va tomando decisiones. Lo vamos a ilustrar con el ejemplo del Titanic. El Titanic se sabe que el 60%, o sea, el 40% de las personas sobrevivieron. Por lo tanto, yo puedo tener un árbol de decisión sin ninguna decisión. Y lo que digo es, si alguien me pregunta, oye, tal pasajero murió. Al final digo, no, el que me pregunte, todos murieron. Mi precisión en predecir es un 60%, porque yo sé que murieron 60. Con eso parto yo. Tengo que mejorar esa predicción. ¿Cómo la mejoro? Agregándole otras características que yo conozco. Por ejemplo, la clase en la cual viajaba la persona. Sabemos nosotros que en una clase inferior murieron más. Y ahí se sabe que, por ejemplo, el 73% de los de la tercera clase murieron. Entonces, mi algoritmo lo que tendría que hacer es, cuando me preguntan si este personaje sobrevivió o murió, pregunto, ¿a qué clase viajaba? Me dice, en la tercera. Digo de inmediato, murió. Y si no era de tercera, digo que sobrevivió. Eso, lo que me logra, como se menciona ahí, es aumentar mi asertividad en un 63,6%. O sea, aumenta un 63, estábamos en un 60. Es poquito.
pero en algunos ámbitos eso es harto. Si le agrego más características, mejor precisión logro. Y por ejemplo, podría ocupar las mujeres y niños. Siempre se ha dicho que primero las mujeres y después los niños. Entonces, si tengo la edad y el género dentro de mis datos, los puedo agregar a este árbol. Y si ustedes se fijan ahí, este árbol de 3 niveles quedaría así. Pregunto si es de tercera y me dice sí, digo que mueren. Si no, pregunto si es joven o mayor de 16. Si no es mayor de 16, es jovencito, entonces vive. Y después pregunto si es de segunda, en la segunda clase que viajaba, y ahí puedo escoger. De esa forma y con más niveles que hago, mayor precisión logra mi algoritmo. Así que con esos 3 ya cubrimos más del 90% de las predicciones que podemos hacer en nuestros algoritmos. Pero hay más. Y aquí los dejo con Sebastián, con Deep Learning. Gracias, Patón. Bueno, Patricio habló harto acerca de estas técnicas, ¿cierto?, que nos permiten ya sea agrupar o predecir, ¿cierto?, sacar una cierta predicción como en base a variables que tengamos y queramos saber un output. Hablo de la regresión, ¿cierto?, que es un clásico de las técnicas de Machine Learning. Pero existe otra cosa, ¿cierto?, que permite también clasificar y permite también hacer predicciones, que es el Deep Learning. El Deep Learning existe hace mucho tiempo como teóricamente, como más o menos del 74, que está esto. Actualmente, ¿cierto?, se está usando más producto de la evolución de la GPU, ¿cierto? Se dieron cuenta que los procesadores gráficos eran más rápidos para procesar este tipo de algoritmos. Y la diferencia con otros algoritmos es que este se compone de distintas capas y distintas nodos, ¿cierto?, llamados neuronas. Ahora, ¿por qué esto también se le llama una red neuronal? Porque su forma y su creación y cómo está compuesta siempre trató de imitar la forma de pensar que tenemos nosotros, es decir, imitar como al cerebro humano, ¿cierto?, en cómo se daba cuenta de las cosas, cómo podía clasificar o cómo podía hacer cosas. De ahí viene la creación, ¿cierto?, de estas técnicas. Esta técnica es más fuerte, ¿cierto?, tiene más fuertes en el sentido de captura de datos y hace modelos que son más complejos, pero que hoy en día tiene grandes avances, ¿ya? A pesar de existir hace mucho tiempo, y recién hace poco se están viendo los avances y los resultados que puede tener esto dentro de lo que hacemos. El Deep Learning, si bien podría funcionar, ¿cierto?, para casos que también ocupemos una regresión, en realidad se ocupa para casos donde el dato es un dato más complejo. Por ejemplo, yo podría tener una serie de datos que son las alturas de las personas. Ok, y con eso quizás podría predecir, ¿cierto?, el peso de las personas. Pero estoy hablando de datos numéricos, ¿cierto? Un dato por cada persona. Algo más complejo como dato es pensar en una fotografía. Una fotografía, eso puede ser un dato. Y yo puedo tener millones de fotografías. Y que podría tener el problema de clasificarlas. Entonces aquí el dato se vuelve más complejo. O podría tener textos, ¿cierto? Podría tener textos y quería clasificar los textos. Algunos casos de uso interesantes que tiene el Deep Learning, que les estaba comentando, ¿cierto? Podríamos tener aquí los autos con autonomía, ¿cierto?, que se manejan solos, es decir, aprenden del camino y pueden ir sin un chofer. Tenemos las traducciones de lenguajes también, que son parte de usos del Deep Learning, es decir, hoy en día los traductores son mucho más poderosos que hace años, justamente por esto de acá, ¿cierto? Detectar fraudes, es decir, podemos tener un procesamiento que ver si una transacción es fraudulenta o si hay un patrón fraudulento dentro de algo que se está haciendo. Voces artificiales, ¿cierto?, como las de los celulares, como el iPhone, tenemos Siri o tenemos el Google Assistant o tenemos Alexa, ¿cierto?, en Amazon, que son algoritmos entrenados con lenguaje y que van aprendiendo de un dato, ¿cierto?, que ya no es tan simple, sino que los datos son sonidos y son textos. Y otro muy importante dentro del Deep Learning, que es los sistemas de recomendación. Si ven ahí el logo, sale un logo muy parecido al de Netflix. ¿Y por qué? Porque Netflix usa estos sistemas de recomendación, al igual que Spotify, ¿cierto? Y al igual que muchas empresas de marketing. Lo que hacen es decir, bueno, ¿cómo yo le puedo ofrecer a un usuario algo personalizado? Algo que yo sé
que con mucha probabilidad lo va a querer comprar. Y eso aumenta, le da un valor al negocio enorme, porque si yo puedo ofrecer algo personalizado a cada usuario, ¿cierto? Mediante un aprendizaje automático, que es lo que pasa con el Deep Learning, entonces tengo aquí una gran oportunidad de hacer crecer el negocio en base a esto. Y esto fue gracias, ¿cierto?, a este algoritmo de Deep Learning. También tenemos, por otro lado, algo también muy popular, que es el reconocimiento facial, ¿cierto? Que también con la pandemia ocurrió que el dato cambió, ¿ya? Eso es algo bien interesante, porque se habían desarrollado estos algoritmos de reconocimiento facial, pero cuando vino la pandemia y el uso de la mascarilla, ¿cierto?, se tuvo que hacer algún ajuste acá. De hecho, no hay un algoritmo en la actualidad tan bueno para reconocer facial como con mascarilla, ¿ya? Eso es algo que está ahí, que quedó ahí a medias en realidad. Pero todos estos, ¿cierto?, corresponden a una gama que se llama aprendizaje automático. ¿Por qué se llama aprendizaje automático? Antiguamente, ¿cierto?, cuando uno quería enseñarle a un algoritmo, ¿cierto?, cómo era el rostro humano, lo tenía que programar, es decir, tenía que decir, mira, el rostro humano es de tal forma, entonces cuando tú veas esta forma, tú vas a estar viendo un rostro humano. En la actualidad, como tenemos esta gran cantidad de datos y tenemos un montón de fotografías que cada persona saca todo el día acerca de cosas, yo puedo meter todos esos datos en una máquina y decirle, mira, tengo este billón de fotos que corresponden a humanos. Clasifícalos, aprende de estos datos. Y eso lo puede hacer el Deep Learning hoy en día. Entonces, aprende de esa cantidad de datos que hablábamos en el inicio de esta charla, ¿cierto? Y puede reconocer nuevos patrones, puede identificar, ¿cierto? Pareciera que lo puede hacer todo, pareciera que puede hacer las cosas como ir más allá del humano, pero la verdad es que no es tan así, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, es grandioso como un complemento para la vida humana, pero también tiene una limitancia, y esa limitancia tiene que ver con la causalidad, ¿ya? Lamentablemente los algoritmos no pueden reconocer causalidad, algo que sí los humanos podemos, es decir, los algoritmos reconocen correlaciones. Si tú le muestras a un algoritmo todos los días que cuando hay nubes va a llover, ¿cierto?, el algoritmo va a aprender y va a decir, mira, veo nubes, debe estar como lloviendo, o si está lloviendo, voy a ver nubes. Pero el algoritmo no sabe qué es cuál de estas dos cosas produce la otra. No tiene cómo saber si porque llueve hay nubes o hay nubes, ¿cierto?, porque está lloviendo. Es una cosa de causalidad que los humanos hasta ahora lo podemos hacer, pero que el algoritmo no, porque justamente aprende de ejemplos que le estamos dando. Así que por ahí, ¿cierto?, es una cosa que puede llegar hasta un límite, quizás no, ¿cierto?, esto es la actualidad, pero sin duda que el Deep Learning tiene unos grandes avances y que dentro del negocio este tipo de cosas se imaginarán, ¿cierto?, sobre todo los sistemas de recomendación o asistentes virtuales, ¿cierto?, o chatbots, se habrán metido, ¿cierto?, alguna vez alguna página web y ahora hay un asistente como un chat que te habla y que te dice, bueno, ¿qué necesitas? Son casos, ¿cierto?, del Deep Learning que han ayudado al negocio y que han automatizado procesos que ahora le dan más valor. Bien, en la última parte que hemos hablado, ¿cierto?, harto de algoritmos, de datos, también tiene que ver con lo último que hablaba, ¿cierto? Yo hablé un poquito más allá del tema de cuál es la limitancia, pero también tenemos que ver qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces aquí Patricio les va a cerrar estos temas, ¿cierto?, con la ética que hay detrás de los algoritmos. Sí, porque no todo lo que brilla es oro. Hay un ejemplo de que fue con el descubrimiento de la radiografía. Cuando se descubrió la radiografía, fue revolucionario. Incluso hasta un zapatero sacaba radiografías de los pies de sus clientes para ofrecerles un zapato hecho a la medida. No obstante, se empezó a conocer los efectos dañinos que esos rayos provocaban en la salud del ser humano. ¿Qué se hizo? No se prohibió la radiografía, se empezó a controlar, a regular, para obtener los beneficios de lo que hace la radiografía. Ahora es impensable que vivir sin la radiografía. Cuando uno va al médico, está todo muy controlado,
tanto el paciente como quien la realiza, y vivimos con eso. Con los algoritmos o la inteligencia artificial o el deep learning, se tiene que hacer lo mismo. Estamos comenzando en forma masiva con esto y ha generado problemas éticos sin lugar a dudas. Yo no sé si ustedes sabrán, pero hay un caso que se nombra cada vez cuando se habla de la ciencia de datos, que es que el papá de su hija adolescente se enteró que estaba embarazada porque a su hija le llegaban mail ofreciéndole cosas para bebés desde una línea de supermercado. Y cuando le llegaron esos correos, el papá fue a reclamar a la tienda que por qué le enviaban esas cosas a su hija. Y el gerente se disculpó, le dijo que iba a revisar el caso. 2 días después, llamó el papá diciendo que disculparan, pero en una conversación familiar su hija les confesó que estaba embarazada. Entonces, lo que plantea esa situación, que se repite mucho, es que, o sea, algo que supuestamente era privado, el supermercado lo supo antes que el papá de la hija que estaba embarazada. Entonces ahí uno ve que hay ciertos límites. Por ejemplo, con la información médica o las compras que hace alguien en la farmacia, perfectamente la farmacia podría decidir enviarle recomendaciones de tratamiento de cáncer, por ejemplo, de alguien que no sabe, o si sabe, no se lo ha dicho a su familia, y su familia ve eso. No es la forma de enterarse. Por lo tanto, existen límites. Y lo que está haciendo ahora la ciencia de datos es llevar estas situaciones a enfrentarse con la ética. Por eso vamos a hablar de los algoritmos éticos. Es una pregunta que se hace, ¿es los algoritmos éticos o los datos son los éticos? ¿Qué es? ¿O el ser humano el que genera esa ética? Bueno, no nos vamos a enredar en esa discusión, pero al final la mezcla entre el algoritmo y los datos podrían generar una discriminación. Por eso se habla de los algoritmos éticos. ¿Qué es lo que tienen que resolver los algoritmos? Fíjense, los algoritmos, ¿qué es lo que tienen que responder? El qué, el quién y el cómo. Vamos a analizar en estas 8 preguntas que ya se está instaurando en la industria sobre los que los algoritmos debieran responder. De hecho, acá en Chile hay un proyecto que se llama Algoritmos Éticos, que trabaja en conjunto con el gobierno. El proyecto lo lleva la Universidad Adolfo Ibáñez, que es para que definir un marco, un framework de trabajo para quien construye los algoritmos. Por lo tanto, si uno está en una pyme o está comenzando a introducirse en esto de la ciencia de datos y va a construir algoritmos, tiene que ser capaz de responder más o menos lo que se plantea acá. Tener esa capacidad. Por ejemplo, el qué. La pregunta del qué es muy fundamental, porque ahí el algoritmo lo que tiene que responder es ¿para qué se utilizarán mis datos? Que es la primera. Tiene que indicarlo. Recuerden que incluso hasta Sebastián mencionó una caja negra, que uno ingresa los datos y salen resultados y decisiones. Uno podría hacer un algoritmo que considerara el color de los ojos azules para venderle ciertos productos y rechazarles otros. Eso sería cuestionable, ¿cierto? Porque el color impide darle algo a alguien que lo quiere. Si lo hace un algoritmo, es igual de criticable. No puede hacerlo. Entonces, se le pide que tiene que responder. ¿Para qué van a ser usados mis datos? Después viene el quién. ¿Quién se va a beneficiar y de qué manera lo va a hacer de lo que yo estoy entregando? Fundamental.
Después, ¿quién utilizará mis datos? Si los voy a compartir con otras empresas, con la empresa del rubro, o solo conmigo, ahí. Y después viene el cómo, que es la cuarta. ¿Están seguros mis datos? Y esta pregunta, aunque es muy sencilla, en la actualidad es muy relevante. ¿Dónde voy a almacenar mis datos? ¿En la nube? ¿Tengo la protección? ¿Cumplo con las leyes de protección que hay en el lugar que los voy a almacenar? La quinta, ¿los datos sobre mí serán anónimos? Preguntas y aquí lo curioso es que el algoritmo tiene que responder. No es la persona la que tiene que responder a través de un correo, sino que en el procesamiento que hace tiene que quedar registro si es que tiene los datos de identificación de la persona o solo lo está ocupando que, no sé, un rango de edad podría estar utilizando y no la identificación. Y lo otro que ya se asocia también a los derechos que uno tiene del uso de sus datos es, ¿puedo ver o hacer que se corrijan mis datos? Porque quizás yo no quiero que se publique algo de mí que hice hace 10 años atrás. Entonces yo podría pedir que eso no se considere. Por lo tanto, el algoritmo tendría que ser capaz de detectar eso y no utilizarlo. Y la séptima, ¿se me pedirá el consentimiento? ¿Tengo que yo autorizar para que se use cierta característica? Y por último, si mis datos se van a vender. Esas son las 8 preguntas que en estos momentos hay un consenso en que los algoritmos tienen que responder. En la actualidad ya existen las empresas de computación que ofrecen, o de tecnología mejor dicho, que ofrecen algoritmos, ya van dejando un catastro de qué variables están utilizando para tomar las decisiones y le colocan un porcentaje de cómo afectó en la decisión. Por lo tanto, si hay una característica que uno pudiera rechazar, lo tendría que decir. En el fondo, si uno llega a un banco y le dicen que no le fue aprobado el crédito, uno está en su derecho de pedir ¿por qué no? Y ya no es que el sistema me dijo que no. No, el sistema tiene que mostrar por qué le rechazó. Y ahí tiene que indicar las variables que utilizó para que esta persona le fuera rechazado el crédito. Como decía al principio, esto nos está llevando a los límites de la ética del ser humano. Y aquí chocan lo que es público y privado. A veces, por la transparencia, uno quiere hacer todo público, pero definitivamente hay cosas que no pueden ser públicas, que son privadas. Entonces se deben mantener en ese estado. Hay muchas anécdotas en Noruega con la publicación de la declaración de la renta, generó mucha polémica con eso. Pero así, al final, tenemos que llegar a tomar decisiones. Y ahí los algoritmos. Así que un desafío enorme para los que están comenzando y se quieren introducir en este mundo de la ciencia de datos.